Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Antes licenciado. de empezar, buenas noches, compañeritos. Buenas noches. Buenas noches. Solo quería dos informaciones, la de siempre, que cualquier cosa se me va el internet o la luz, pues ustedes saben que me esperan un ratito, ¿verdad? Eso es el punto. Lo otro es que cómo vamos con cuántos somos. Don Axel, ¿quiere hablarme? Axel Ochoa, Blanca Alicia y Francisco David. No, ellos están para admitir. Doña Jacqueline, cuénteme. Licenciado, buenas noches. Disculpe las molestias. Fíjese que yo estuve en Derecho Penal 1 el semestre pasado con usted, pero fíjese que tenemos inconvenientes con el link de Classroom. Y ya usted está en la noche. Sí, en la sección H. Sí, estaba en la fíjese sección que ya una compañera también me habló de esto. Ahorita mismo se los paso yo. Y es que la coordinación está fallando porque cuando yo envié lo que tenía que enviar, lo envié correctamente, pero después dice que no sé qué fallo hay ahí. Entonces volví a hacer otro. Pero ese otro no se los han transmitido a ustedes, lamentablemente. Pero ahora mismo se lo transmito a usted, permítame. Otra consulta, perdón, licenciado. No, solamente queríamos saber si vendrán las 3 unidades en el parcial. Todo, ningún problema. Ahí todo. Muchísimas gracias, licenciado. Bueno, ahorita les paso esto. Es en la noche, ¿verdad? Sí, licenciado. Todo es minúscula. Ajá. Todo es minúscula. Ajá. 6. Sí. I. Ajá. Y. Sí. V. Sí. 7. Ajá. E. U. Ajá. Perfecto. Repítamelo, por favor, repítamelo. 6 I, Y, V, 7, E, U. Así es. Perfecto. Ahí está. Ahorita lo vamos a ingresar, entonces gracias, licenciado. Si me hace favor de comunicárselo a los demás compañeritos, se lo agradecería de todo corazón. Ok, muchísimas gracias, licenciado. Por favor. Bueno, usted. Aquí no sé cómo estoy. Ok. Si me hace favor de trasladárselo a los demás compañeros, es un error ahí de coordinación, y lo siento, me han hablado ya sobre eso. Muy bien. Don José Cáceres, cuénteme. Buenas noches, licenciado. Doña Gabriela, cuénteme. No, solo estaba saludándole. Buenas noches. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, la otra era ver cuántos licenciado, somos, disculpe. al final de cuentas. ¿Cuántos sí, somos? fíjese que yo estoy trabajando en un formulario. Por el momento tengo a 189 compañeros inscritos en el formulario. Entonces no sé si he estado toda la semana tratando de llenarlo y no sé si me faltará alguno, por si me falta alguno para que se comunique conmigo, pero por el momento somos 189. Ok, perfecto. Entonces, ¿usted me dice a dónde se lo puedo enviar o cómo le hacemos para compartírselo? Aquí por Classroom, si pudieran. Va, sí. Está bien, yo se lo comparto. Ahora, ya con eso vamos a necesitar, vamos a ver, ahora mismo les hago las cuentas. Creo que vamos a hacer un poquito más, Lick, porque hay algunos que me están escribiendo ahorita que no tenían cómo agregarse, entonces creo que vamos a hacer un poquito más. Grupos de 7. Grupos de 7.
Grupos de 7, por favor. Porque Gracias, tenemos Lick. que tener mínimo 25 sentencias. Lick, solo para comentarle al compañero que ¿Sí? si no estoy mal, la otra semana van a haber asignaciones extemporáneas. Entonces Seguro. van a ir agregando. Seguro, no importa. Entre más sentencias tengamos, mejor. Nosotros habilitamos hasta sábado o domingo si es posible, pero entre más sentencias, mejor. ¿De acuerdo? Entonces, hagamos grupos de 7. Por favor, grupos de 7. Por afinidad. Y ustedes, si me los pueden pasar por Classroom este fin de semana, genial. Si no, el lunes. Y el lunes me voy a dedicar estrictamente para el tema del segundo parcial, que es un tema de segundo parcial, esto de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque la idea es que se inmiscuyan en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que recordemos que la Corte es la interpretativa del Pacto San José. Entonces, todo lo que ha sentenciado, todo lo que ha establecido de una manera es jurisprudencia de la Corte, y esa jurisprudencia lo que trae a colación es interpretación del Pacto San José. Entonces, jovenazos, el día lunes nos vamos a dedicar estrictamente en eso. Doña Evelyn, cuénteme. Doña Evelyn. ¿Tiene levantada la mano, Evelyn? Sí, licenciado, perdón, es que tenía que desconectar mis bocinas antes de hablar. Perdón, licenciado, con una consulta. Si nosotros ya tenemos formado un grupo de 9 personas, no, ¿se podría? No, doña Evelyn, si no hay las excepciones, y las excepciones son malas. No. 7. Gracias, licenciado. Va, gracias. Bueno, ¿qué son los derechos humanos? Entrando en materia, ¿qué son los derechos humanos? Pues derechos humanos se pueden determinar por 4 definiciones o formas de definir. Una forma tautológica, que nos quiere decir que los derechos humanos son aquellos que protegen al ser humano por el hecho de ser humano. Tautológico, que repite y repite y no tiene ninguna cosa sustancial. Pero también podemos tener una definición formal. La definición formal, todos sabemos, máxime lo que estudiamos derecho, entra esa formalidad de cualquier materia, civil, laboral, niñez, familia, mercantil, todo lo que tiende, siempre decimos formalmente, es un conjunto de principios, normas jurídicas. Pues una definición formal de derechos humanos viene siendo lo mismo. Es un conjunto de principios y normas jurídicas que estudian los derechos humanos. Bueno, solo le agregamos el ámbito formal, pero tampoco tiene sustancia esa definición. Ahora una definición teleológica que ahí sí enmarca la finalidad del estudio. Y la finalidad en el fundamento del estudio de derechos humanos es la libertad y dignidad de las personas. Libertad y dignidad de las personas. Entonces, ya allí, ya al agregar esa sustancia, ya se convierte en una definición teleológica. El ser humano es un fin en sí mismo que protege la libertad y dignidad como valores supremos del ser humano. Y esto nos lo resalta el artículo 4 de nuestra Constitución. Miren qué interesante, el artículo 4 de nuestra Constitución dice libertad e igualdad. En Guatemala, todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen igual oportunidades y responsabilidades. Dice también, ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad. Miren qué interesante el último parrafito que nos dejaron los constituyentes. Dice, los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí. O sea, aparte de que el Estado tiene que proteger nuestra dignidad, que somos libres e iguales en derechos,
nos deja ese mensajito, esa obligación. Los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí. Y es lo que hablamos al inicio de las sesiones, de que los derechos humanos no solo nos importa conocerlos, cómo defendernos y cómo defender los derechos humanos, sino que también crear conciencia en el buen actuar, conciencia en hacer valer mi derecho, pero a sabiendas que mi derecho finaliza cuando empiezo a afectar el derecho de otro. Crear conciencia, esto es muy importante, y además el artículo 4 nos resalta como una obligación de todos los seres humanos que habitamos en ese territorio. Qué interesante. También tenemos una definición descriptiva que se fundamenta en lo teleológico, pero esa definición descriptiva describe esos elementos de la dignidad y también se fundamenta en esos valores superiores del hombre, que es la libertad, igualdad, seguridad y justicia. Y esos valores que están reconocidos en derecho. Porque esos valores de la igualdad, libertad, seguridad y justicia nos lo contempla la propia Constitución, y no digamos los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Pero ya fundamentado en esas 4, las tautológicas, formales, teleológicas y descriptivas, podemos crear una definición propia. Y esa definición propia de derechos humanos podemos decirla como, ¿qué son derechos humanos? Bueno, es un conjunto de principios y normas jurídicas que contienen garantías y derechos inalienables que tiene el ser humano. Es un conjunto de principios y normas jurídicas que contienen garantías y derechos inalienables que tiene el ser humano, basados en la dignidad y que le son indispensables para su subsistencia y desarrollo dentro de la sociedad. ¿Qué son los derechos humanos? Bueno, es un conjunto de principios y normas jurídicas que contienen garantías y derechos inalienables. Cuando decimos derechos inalienables, son aquellos derechos que el hombre no puede ceder, no puede vender, no puede enajenar, no puede trasladar. Son muy propios, no se pueden. Que tiene el ser humano, basados en la dignidad, que le son indispensables para su subsistencia y desarrollo dentro de la sociedad. Esos son los derechos humanos. Principios fundamentales y normas que contienen garantías y derechos inalienables que tiene el ser humano basados en su dignidad, que le son indispensables para su subsistencia y desarrollo dentro de la sociedad. Esos son los derechos humanos. Y de esos derechos humanos, pues, ¿cuáles son las fuentes de los derechos humanos? Los derechos humanos tienen fundamentalmente 2 grandes fuentes: derecho internacional y derecho nacional. Pero la principal es el derecho internacional. El derecho internacional, pues esto lo vamos a ir repitiendo constantemente. Después de la Segunda Guerra Mundial, el ser humano, los grandes líderes de la humanidad, plantearon la necesidad de proteger los derechos fundamentales. Si bien es cierto, habían constituciones y habían ciertos convenios, declaraciones, pero era importante velar por el desarrollo de los derechos humanos. De ahí surgió también un propósito de la Carta de San Francisco de las Naciones Unidas en el año 1945, que se empezó a hacer efectivo en el año de 1948 a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por eso cada fecha, cada 10 de diciembre, se hace una conmemoración a esa Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahí marca el inicio de la posguerra, el desarrollo de los derechos humanos. De ahí pues vienen los pactos internacionales. Los 2 grandes pactos internacionales fueron del año de 1966. Escuche bien, 66. Y nuestra Constitución del 85, o sea, demasiado
demasiado posterior a nuestra Constitución. Y de ahí también tenemos el Pacto San José del año 78. O sea, nuestra Constitución actual está regida por estos pactos y convenios de derechos humanos. No es de extrañar que nuestra Constitución sea garantista por eso. Y nos damos cuenta una cantidad de derechos fundamentales que tiene nuestra Constitución. Derechos civiles, políticos, económicos. Mire, el derecho al trabajo, desde el 112 en adelante, narra todos los derechos laborales, el derecho a sindicalización, el derecho a huelga, el derecho a jornadas laborales, el derecho a vacaciones, el derecho a un salario justo, o sea, y a todos los beneficios, el derecho que tienen a firmar pactos. O sea, es una gama maravillosa de lo que es nuestra Constitución. Contiene todos sus derechos. Y además tiene el artículo 44, donde tiene una carta abierta para todos aquellos derechos humanos que no están incorporados taxativamente en la Constitución, se tendrán por puestos. Y no digamos el famoso 46, que de eso vamos a tener una sesión para esto, donde dice que la preeminencia de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, ojo, preeminencia de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Quiere decir que está nuestra Constitución, obviamente su fundamento son estos pactos y convenios internacionales de derechos humanos. Esto es importante. Los derechos humanos son para todos, protege todo de todo. No solo protege mínimas cosas, no, protege todo. Protege la niñez, protege la vejez, protege la invalidez, protege la igualdad, protege la no discriminación. Es más, hasta medio ambiente, el derecho al consumidor, cuando nos afectan nuestros derechos, podemos acudir. Son derechos humanos para todos. Siempre se vela por el debido proceso. Imagínese que usted está en su casita un día lunes y le tocan la puerta y le dicen, mire, aquí le notificamos que esta es su propiedad, en 5 días vienen los dueños. Usted, pero ¿y cómo yo soy el dueño? No, aquí está una sentencia del juzgado de lo civil y usted ya no tiene que estar acá. Pero ¿y cómo? Resulta que cuando le dan la sentencia, usted hasta ahí se entera que había un juicio contra usted, pero usted nunca le notificaron. ¿Puede alegar ahí violación a los derechos humanos? Claro que sí. Violación al derecho de defensa, violación al debido proceso, violación a quien no fue notificado debidamente. O sea, ahí sale a relucir los derechos fundamentales, los derechos humanos. Los derechos que tienen todos los niños por el simple hecho de ser niños, a la alimentación, al vestuario, no estar allí en los semáforos sufriendo de calores, sufriendo de lluvias, pasando hambres. He visto muchachitos de hoy que me da tristeza, de 3 años. Ellos no saben por qué están ahí. Solo saben que ahí están. Qué duro. Eso es violación a los derechos humanos. Recuerdo que con el nuevo Código Procesal Penal, nosotros le llamamos nuevo código. Nuevo código porque para nosotros es nuevo, aunque ya es viejito. Nosotros que venimos del código anterior, en el código anterior, usted como estudiante, usted podía ir, usted tenía la obligación, no es que podía, es que tenía la obligación de ir a defender a 6 procesados penalmente, casos reales. Es más, hasta le tenía usted que, le tenían que sellar unos formularios como prueba que usted asistía mínimo 3 veces a la cárcel por cada procesado que tenía. Pero usted era estudiante de Derecho, cursaba el 3er año o 4º año de Derecho. Tenía esa expertise,
Es más, su mundo estaba en el trabajo, en las clases y también ir a ver un procesado. Esto ya cambió el tema de derechos humanos. El derecho que tiene todo procesado a gozar de un derecho de defensa técnica. Yo no es por hacer de menos a los estudiantes, jamás, estudiantes brillantes y muy brillantes y muchos estudiantes brillantes, pero no es como el defensor técnico de hoy día, el que se dedica estrictamente a la defensa penal, tiene expertise día tras día, a un estudiante de derecho, imagínense, pero eso era antes. Qué bueno que ya se superó, que ahora tenemos con el Código Procesal la obligación que el Estado le debe de proporcionar un defensor técnico, un abogado estrictamente con expertise para llevar el caso. Antes éramos nosotros. Mire qué tristeza. Nosotros. Y no era porque costaba más salir, no. Era el daño que se le podía hacer a una persona que le urgía que gente con mucha experiencia, con mucho tecnicismo, como lo puede establecer un abogado ya graduado, con la experiencia correspondiente, de llevarle su defensa. Son etapas que sí hemos superado. Hemos superado porque la fuente principal de los derechos humanos son las convenciones, declaraciones, pactos internacionales de derechos humanos. Y pactos hay una cantidad, convenciones hay una cantidad sobre derechos humanos, no solo aspectos generales de derechos humanos, sino también específicos. Medio ambiente, la salud, discapacidad, niñez, mujer. O sea, hay tanto por estudiar, porque son las fuentes internacionales de esos derechos humanos. Aparte de las fuentes internacionales, tenemos las fuentes nacionales, que la primera fuente sabemos que es nuestra Constitución. Nuestra Constitución es grandiosa, es exquisita, tiene una cantidad de derechos humanos, pero de maravilla. Si usted lee los primeros artículos de la Constitución, son estrictamente derechos fundamentales. También tenemos los acuerdos de paz, pero en especial hay un acuerdo global de derechos humanos. Los acuerdos de paz, pues, le pusieron fin a la guerra con conflicto armado interno entre la guerrilla y el gobierno. Ahí surgieron los acuerdos de paz. Y hay uno en específico que nos compete a nosotros. Se llama Acuerdo Global de Derechos Humanos. En este acuerdo global, mire qué tan importante es muy importantísimo este acuerdo global de derechos humanos. Se llama global no porque sea un acuerdo internacional, no, es un acuerdo global nuestro. Y destacan algunas cosas. No sé si alguno de ustedes estará en mi generación, pero yo creo que aquí todos son los millennials del 2000 para adelante. Habrá algunos por ahí antes del 2000. Pero los que somos mucho más atrás, vivimos el tema del enfrentamiento armado interno. Y en esa época existía, al menos en los pueblos, existía que el ejército iba a ser efectivo el mandato constitucional que todavía está vigente, que es el servicio militar obligatorio. Es obligatorio, está en la Constitución. Y por eso es cuando uno viene o iba al pueblo o el parque, ahí estaban los militares deteniendo a los jóvenes que tenían determinada altura y se los llevaban al camión. Le decían las agarraderas, o sea, usted iba el domingo, realmente los domingos, a veces sábado en la tarde. Si usted estaba con la novia, le quitaban a la novia, la separaban y se la llevaban al camión.
a usted, la novia no. Entonces el día lunes ya estaban las madres, las esposas, porque hay muchachos que se casaban pronto. Y una de las ventajas al verse casado pronto o tener hijos es que no, y ahí sí le limitaban el servicio militar o los estudiantes. Pero el Acuerdo Global de Derechos Humanos vino a limitar eso. Por eso que hoy día ya no se sufre de esa persecución, esas agarraderas ya no se sufre a raíz de este Acuerdo Global de Derechos Humanos. Ahí donde el Estado se comprometió a no obligar a prestar el servicio militar, sino que solo aquellos que lo presten voluntariamente. Y esto del servicio militar obligatorio, pues no es de extrañar, ¿verdad? Nosotros miramos las noticias y Estados Unidos, todos los muchachos a determinada edad tienen que ir a prestar el servicio militar obligatorio, los europeos igual, los asiáticos igual. O sea, aquí también, pero aquí éramos reácidos y entonces el ejército tenía que utilizar la fuerza para llevarse a los muchachos. Y el Acuerdo Global lo limitó. También parte interesante del Acuerdo Global es que obligó al Estado de Guatemala a suscribir convenios internacionales importantes como la ejecución extrajudicial. Ustedes están viendo ahorita Derecho Penal 2 y ahí, si ya no lo han visto, ya no tendrán en ver el tema de la ejecución extrajudicial. Ese es un compromiso de Estado en el Acuerdo Global de Derechos Humanos. Otro es la desaparición forzada o forzosa. Ahí es también en este Acuerdo Global de Derechos Humanos se compromete el Estado a regular, a suscribir el convenio y a regular obviamente los tipos penales, tanto de ejecución extrajudicial como desaparición forzada. Entonces, esa es parte de la importancia de tener presente ese acuerdo de paz, Acuerdo Global de Derechos Humanos. También entre las fuentes internas de derechos humanos están las leyes ordinarias, ¿verdad? Está el derecho civil que protege la familia, protege los alimentos, protege la propiedad, pues son normas de derechos humanos, no digamos lo penal, el Código de Trabajo, son normas de derechos humanos. Y también el derecho consuetudinario, regulado en artículos 58 y 66 de la Constitución, donde se garantiza que los pueblos, de los pueblos indígenas, pueden ellos solucionar sus controversias por medio de la costumbre. Y no digamos el convenio 169 de la OIT, en este convenio ya taxativamente establece que los pueblos tienen derecho de solucionar sus controversias a través de las costumbres, el derecho consuetudinario, tomando en cuenta las características del derecho consuetudinario, que son normas no escritas, la autoridad de los pueblos y también que se basa en los usos y costumbres de la comunidad. Por eso el derecho consuetudinario es muy importante y vamos a tener un apartado de esto, del derecho consuetudinario, pero más que todo, hay algo mucho más sustantivo. Que el derecho consuetudinario se le permite a los pueblos indígenas poder solucionar sus conflictos de manera pacífica con base en el derecho consuetudinario, pero siempre y cuando no contravenga los derechos fundamentales. Esto es muy importante. Que solucionen sus conflictos con base en las costumbres no conforme a la ley. Pero que no viole los derechos fundamentales. Y aquí empieza un dilema que lo vamos a ver en un momento dado dentro del curso. ¿Qué pasa hoy día o ha pasado en estos últimos 15 años o 20 años más o menos? El tema de los azotes públicos, el tema de que le quitan el pelo, lo que hemos visto. Es algo que vamos a tratar en su momento, pero allí donde tenemos que hacer valer lo que el mismo convenio 169 establece,
siempre y cuando no contravenga los derechos fundamentales. En una comunidad hay una costumbre que los niños recién nacidos se sacan al sol y la lluvia, y los sobrevivientes pues se les va a cobijar, y los que no, pues no, perdóneme, muy costumbre es, pero si afecta los derechos fundamentales, no es permitido. Esto es importante. Entonces, las fuentes de derechos humanos, estamos hablando del ámbito internacional y del ámbito nacional. El ámbito internacional son los convenios, pactos, conferencias, declaraciones de derechos humanos. Y los derechos y las fuentes nacionales, la Constitución, el acuerdos de paz, leyes ordinarias y el derecho consuetudinario. Los derechos humanos, su finalidad es que todo hombre y mujer se le respete su dignidad. Esto es muy importante. La finalidad de los derechos humanos es que a todo hombre y a toda mujer se le respete su dignidad para que con ello obtenga su libertad, desarrollo y desenvolvimiento social. También dentro de las finalidades de los derechos humanos es que los derechos humanos controlan el abuso o poder del Estado. O sea, tiene un límite el Estado, y el límite es cuando afecta la dignidad de las personas. Entiéndase, la dignidad, como ya los pusimos la vez pasada, es la fuente de todos los derechos fundamentales y a la larga contribuye a establecer el límite al Estado. El Estado no puede actuar libremente, sí puede actuar libremente, pero deja de serlo cuando afecta la dignidad de las personas. Hemos hablado tanto de los derechos humanos, de lo que se protege, pero en casos reales, como ya me lo han manifestado, por ejemplo, las extorsiones. Con las extorsiones, ¿acaso no se violan los derechos fundamentales? ¿Quién protege a estas personas? Esta es la idea que siempre se nos viene en mente. El Estado efectivamente tiene la obligación de evitar delito. Eso es claro. A través de su política criminal tiene que disuadir el delito. Y una de las formas, aparte de lo económico, lo social, la educación, evitar el ingreso a pandillas, todo este fenómeno, también la prevención general positiva, que esa amenaza de la pena, del derecho penal, efectivamente se cumple, porque muchas veces la sociedad se abstiene de cometer delitos cuando ve que existen sanciones ejemplificativas o ejemplares. El problema es cuando la sociedad ve que alguien roba y no le pasa nada, que alguien extorsiona y no pasa nada, que alguien roba dinero del erario público y no le pasa nada. Ahí es donde no hay prevención general positiva. Entonces el Estado también es obligado a esto. Indudablemente, la satisfacción de la víctima. La víctima tiene que sentirse satisfecha, no solo por la pena que se le impone al extorsionador, sino que también que le reparen su daño moral, su lucro cesante, su daño emergente. Porque la única vía que la persona se puede sentir plenamente reparada es no solo la sanción penal impuesta al sujeto activo, sino que la reparación del daño, tal como dice el artículo 47 de su Código Penal. Por eso es importante esa satisfacción para esa justicia que todos añoramos. Pero también se pueden provocar grandes injusticias, como aquel caso de aquella señorita que está en su casa y recibe una llamada y le dicen, el día de mañana a las 3 de la tarde vas a estar en la parada de tal y tal dirección, te va a dar el piloto de un camión o de una camioneta o de un taxi, te va a dar un paquete. Ese paquete, cuando llegues a tu casa,
te voy a seguir dando las instrucciones. ¿Qué hace con la señorita? Ah, y le dice, si no vas, te vamos a matar a tu sobrinito y a tu abuelita. ¿Qué hace la niña? ¿Qué hace la persona? ¿Qué hace la señorita? No tienen los medios para irse a otra casa o otro lugar. Entonces, regularmente cumplen con la instrucción para evitar la muerte de su sobrino y la muerte de su abuelita. Entonces va a la parada tal ese día acordado y en ese momento viene un taxista y le entrega un paquete, pero precisamente cae la policía. La ingresan a prisión. ¿Qué hace la señorita? Si cuenta, en primer lugar, no le van a creer. En segundo lugar, no lo va a hacer porque corre el riesgo que maten a su sobrinito y a su abuelita. Entonces se quedan calladitas. Y esos son los casos que muchas veces vemos en la realidad. Cuando dicen, capturan a Marera recibiendo el dinero. Ojo, ojo, no sabemos realmente la historia. Puede ser que sí sea, o puede ser que sea un caso como el que estoy planteando, que ese caso se convierte en un caso más injusto que cualquier otra cosa. Y ojo, y es que no es invento. Hay muchos casos en esas circunstancias, demasiados casos. Cuando las personas, uno solo mira el periodicazo o mira la televisión, porque el taxista extorsionado llama a la policía, al Ministerio Público y entonces le dan las coordenadas y le dicen, vamos a atrapar a los mareros. Perfecto. Entonces, tal hora quedaron, sí. Y ahí está ya la policía. La señorita viene recibiendo cuando toman video y todo lo demás. Y la señorita pues se va presa en flagrancia. Pero realmente, ¿quiénes son los responsables? Son otros. O sea, la señorita se convierte en víctima, doble víctima, no solo del verdadero pandillero, sino también del Estado, porque el Estado ya no escudriña más, ya no investiga más, ya no aclara por qué esta señorita venía a recibir esto. Ella trabaja para eso. ¿Ella es parte de esa pandilla o no es parte de esa pandilla? ¿Por qué no escudriñan más? ¿Por qué no se investiga más? Entonces, al no investigarse más, se cometen esas grandes, grandes y dolorosas injusticias. Entonces ya se riñe entre la injusticia de la extorsión propiamente dicha y esta pobre experiencia de esta señorita. Entonces el Estado tiene la obligación de prevenir el delito para que no concurran violaciones a los derechos humanos como amenazas, pérdida de patrimonio, la inseguridad y la intranquilidad, como tampoco dejar de sancionar a los verdaderos responsables, pero tampoco sancionar a los que no son nada responsables. Yo recuerdo, solo por el tema de la prevención, hace como 5 años, 5 o 6 años, fui a Tapachula y me quedé encantado de Tapachula. Hoy parece que hay ciertos problemas con el tema de la migración, pero hace 5 o 6 años quedé encantado de Tapachula por una sencilla razón. Los que han ido y van no me harán mentir. No sé cómo está ahora. Mire el tema de la prevención. Caminábamos en las calles cerca del parque y la sorpresa es que ninguna de esas tiendas o esos negocios tienen barrotes y policías. Ni uno. Yo quedé maravillado. Y eran las 9:30 de la noche.
las tiendas abiertas, los negocios abiertos, sin barrotes, sin policías. ¿Qué es lo que uno mira de primero en una tienda de barrio que no esté en centro comercial, por supuesto? Lo de centro comercial es otra clase, otra especie, pero los normalitos de nuestro barrio, ¿qué mira uno? Lo primero son los barrotes y el policía. No hay negocio que no tenga barrotes y policía. Y es más, y tenemos tan acostumbrada nuestra mente que es así, es normal. Que cuando vamos a esos países, ni siquiera cuestionamos por qué no hay policía. Pero veníamos encantados de saber que los negocios a las 9:30 de la noche estaban abiertos sin policía. Eso es parte de la prevención. Parte de la prevención que el Estado debe de brindar para evitar extorsiones, para evitar asesinatos, para evitar amenazas y también, obviamente, para evitar grandes injusticias. Entonces, es parte de esos derechos humanos que el Estado nos debe de proteger y basándonos en este aspecto de la dignidad como fuente de todos los derechos fundamentales. Los derechos humanos, hay un sujeto activo y un sujeto pasivo. El sujeto activo de los derechos humanos somos nosotros. Somos las personas individuales a quien se nos tiene que respetar esos derechos humanos. Somos los sujetos activos. Las personas individuales a quien se nos tienen que respetar los derechos humanos. Y está el sujeto pasivo, que es el Estado. El Estado tiene la obligación de hacer valer el respeto a los derechos humanos. Entonces, aquí en derechos humanos tenemos sujeto activo, las personas individuales, y sujeto pasivo, es el Estado, quien tiene la obligación de defender nuestros derechos humanos. Entonces, concluyendo, compañeritos, tenemos la definición de derechos humanos, las fuentes de derechos humanos, que sabemos que son fuentes internacionales especialmente, y también las fuentes nacionales. Tenemos la finalidad de los derechos humanos, que es respetar y proteger la dignidad de las personas. Y también sujeto activo, nosotros como personas individuales, y sujeto pasivo, los poderes públicos, que es el Estado. Si tienen algún comentario, una duda, por favor, compañeritos, estamos a sus órdenes. Cuénteme, don Lázaro. Moisés, licenciado, escuchando lo que comenta de la dignidad como tal, me surge una duda o comentario o qué ha sucedido o qué pasa, por ejemplo, con los denominados bautizos de la Universidad de San Carlos. Porque estamos hablando del Estado, pero ahí se miran en algunas ocasiones que los tratan así mal o los denigran, prácticamente los hacen correr y todo, pero si nosotros como entes estamos promoviendo lo de los derechos humanos, pero ¿qué sucede? Y sabemos quiénes son, entiéndase, lo de las asociaciones, pero lo que los protege de forma visual son las capuchas, que no sabemos si son o no son estudiantes. Ese es mi pequeña duda y comentario. Excelente comentario. Mire, sí, eso ya se ha hablado hace muchos años, que sí atenta a la dignidad de las personas, pues especialmente un muchacho que viene ilusionado de estudiar agronomía, por ejemplo, y primero lo ponen a correr y semidesnudos y les quitan el pelo. Que dice, no es una costumbre, es una tradición, pero sí afecta a los seres humanos. Esto creo que ha habido ya en un momento dado el Procurador de Derechos Humanos ya hizo ver eso. Hay resoluciones. El tema es lo que usted dice. Y yo creo que eso ya se calmó demasiado. Creo que ya no hay por ahí uno que otro. Supe por las noticias que había ocurrido algo, pero ya es parte de la concientización, ¿verdad? Hemos ido agarrando conciencia
No somos los derechos humanos estudiados y analizados en la época de los 80 y 90 como los derechos humanos de hoy, de ahora, ¿verdad? Es cambiante, pero sí, efectivamente, afecta la dignidad de las personas. Don Antonio. No, licenciado, también para agregar que el tema de virtualidad también ha hecho que esas costumbres, por así decirlo, también se calmen y que no sucedan ahí sí que los famosos problemitas, ¿verdad? En las facultades. Entonces yo creo que beneficio de virtualidad, para unos bien, para otros mal, pero creo que la virtualidad vino a calmar un poco eso también, ¿verdad? No, re bien, don Antonio. La verdad es que la virtualidad tiene sus grandes ventajas, como usted dice, incluyendo en la misma facultad. Muchos quieren regresar. Yo soy de la idea que hay que regresar, pero hay ventajas que yo veo que cuando es presencial se van a dar cuenta que jamás llegan 100. Jamás. Es tantos problemas. Doña Melissa, cuénteme. Buenas noches, licenciados, un gusto saludarle. Igualmente, gracias. Con respecto a los derechos humanos, yo quisiera contar una anécdota que me pasó cuando estudiaba en kinder. Pues, no, en primero primaria estaba. Resulta, licenciado, de que la maestra que nos daba clases a nosotros, fíjese que nos pegaba cuando ya no era permitido, porque fue como en el 2005 o 2006 y ella todavía nos pegaba a los alumnos y agarraba la regla y nos hincaba y todo, ¿verdad? Entonces muchos padres de familias pues iban a quejar con la directora y ya de tanta injusticia, porque sí era muy injusto el licenciado, porque aparte de ello, ella no daba las clases y muchas veces cuando hacíamos la tarea ponía a la compañera que ella decía que era más inteligente a calificarnos la tarea a los demás. Inclusive muchas veces recibimos abuso de parte de ella de manera verbal, diciéndonos que éramos unos niños tontos y nos comparaba con los cerdos, imagínese, licenciado. Y entonces es algo de que lastimosamente pues ocurre hoy en día también, porque hay maestros en el área rural, porque yo estudié en una escuela del área rural de Quetzaltenango, porque soy de Quetzaltenango. Entonces nos damos cuenta de que hay muchos maestros que abusan todavía de los niños, ya sea de manera verbal o de manera física. Solamente, licenciado, gracias. Sí, la verdad, yo qué le puedo decir, doña Melissa, mire, yo vengo de aquí más de alguno me entenderá, vivimos otra época, ¿verdad? Pero sí estoy de acuerdo con que es un gran abuso de derechos humanos. Yo tengo una niña todavía de 8 años, no creas, una niña pequeñita, pero que ella ahora me habla solo de los derechos del niño y que cuando uno la regaña ya es violación a los derechos de la niñez y me resalta cuestiones de la niñez. Y a mí me encanta porque qué bueno que es la enseñanza que ya está brindando desde muy pequeñitos el derecho de la niñez, eso me encanta. Pero nuestra época fue otra, ¿verdad? Nuestra época hasta nos ponían a pelear los profesores. Cerraban el aula, bueno, ustedes se quieren pelear, peleense. Y el que pierda todavía le doy sus cuantos reglazos. Esa es otra época, ¿verdad? Hoy día, no, esto ha cambiado. De hecho, las reglas tenían hasta mango ahí listo para pegarle a uno. Usaban métodos correspondientes, reglazos en la cabeza. ¿Qué no hacían los profesores? Pero hoy día comprendo que es totalmente diferente. Pero me gusta que tengamos esa conciencia de que son nuestros derechos humanos, que es nuestra dignidad. A mí me encanta ver a mi hija hablando de que es un abuso infantil si uno ya casi si uno la regaña, ella ya tiene en su mente que puede ser un abuso infantil y que te voy a poner 20 medidas de alejamiento. ¿Sí? Imagínense, 8 años. Eso jamás tenía uno a esa edad. Esa edad sabía que el profesor, si lo regañaba a uno, iba a ver con todos los 3, 5 o 20 reglazos. Pero me encanta esa evolución que hemos tenido como sociedad. Me encanta
que hoy día estemos cuestionando el tema de esos abusos en los bautizos. Me encanta, porque lo que he manifestado, el curso de Derechos Humanos es crear conciencia de ser más humanos, ser más humanos. Hoy día no se les pega a los niños, me parece re bien. Hoy día se les educa de otra manera, me parece re bien. Más de alguno por acá dirá, no, hombre, esto no es de mi época, era mejor. No, yo creo que es mejor esta época de más respeto. Me parece mucho más. Don Dixon. Buenas noches, licenciado. Fíjese de lo que usted hablaba también, un tema que tocó de las penas, ¿verdad? Las penalidades, que si fuesen más estrictas, si se aplicaran realmente, pues hubiera más ejemplos para que mucha gente se lo pensara y no delinquiera. Yo me acuerdo, por allá por los 90s, cuando yo era patojo y andaba ahí en mis fregaderas, ¿verdad? La policía, por decir algo, en los 80s, 90s, en aquel tiempo, ¿se acuerda que uno pelo largo? Yo me acuerdo que nos agarraron en la 18 calle con otros 2 compañeros y con la bayoneta nos volaron la cola. ¿Y quién decía algo? ¿Quién les decía algo realmente a los? Y no andábamos haciendo nada malo, realmente solo andábamos nosotros abriendo la boca tipo 5 o 6 de la tarde. Bueno, pasó el tiempo y me fui dando cuenta cómo la policía viene perdiendo esa autoridad muy fuerte que tenía, y ahora ya no la tiene. Ahora los policías muchas veces sirven de chiste, ya no pueden ni accionar sus armas, mejor huyen de las balaceras. Yo miro de que se quemó la tortilla en aquel tiempo de un lado y ahora se volteó a quemarse del otro lado. No sé si estoy en mi observación, no sé si soy radical, pero yo así lo veo. ¿Por qué se daría esto, licenciado? Yo creo que es también el respeto, es que también había mucho, como usted lo dijo perfecto, se dio mucho abuso, y porque también era mucho abuso. Estamos hablando de los años, al inicio de los 2000, a usted era capturado y se lo llevaban a la comisaría o se lo llevaban a distintas comisarías y no sabía usted dónde estaba usted. Ahora no, ahora estos son métodos que han ido cambiando. Sí, se ha dado una consecuencia de los abusos y las detenciones tienen que hacerse con el debido proceso. Esto tiene que ir mejorando. Hay mucho abuso todavía de policías. Hay quienes, yo le preguntaría a usted, don Dixon, si ahorita son las 8 y sale a hacer un mandado y regresa a las 10 y en el trayecto de su casa para su casa encuentra usted a una patrulla de policías 10:30 de la noche, ¿qué piensa? Fíjese que a mí me ha tocado esto. Me tocó una vez, yo venía en mi carro, venía del trabajo, eso fue el año pasado, y dejé los papeles, los dejé en el trabajo, mis papeles del carro y todo. Venía sin papeles y había un puesto de registro. Me pararon cuando yo me acordé, la chumpa la dejé en el trabajo, ahí dejé los papeles. Bueno, dije yo, usar la psicología, hablarles bien primero, con todo respeto. Señores policías, miren, fíjense que esto y esto me pasó, y hablarles como la gente. Dije yo, bueno, si me ponen en remisión o algo, pues de plano. Pero yo creo que también uno se tiene que dar con ellos, y fíjese que realmente a mí, yo no he tenido altercados, gracias a Dios, con los policías, incluso de noche. Me han auxiliado un par de veces, se me quedó el mismo carro, me quedé sin batería una vez, ellos mismos me pasaron corriente, pero es la forma en que uno los trata. Yo he visto también que hay mucha gente que se ponen altaneros. Bueno, vos, le dicen a los policías. Yo creo también que es cierto, muy cierto, muy cierto. Yo me he puesto con ellos, aunque sean más jóvenes a veces, o aunque, bueno, mire, señor agente, mire, disculpe usted, un trato más cordial, yo creo que un poquito más humanos con ellos, y ellos también se comportan así. No he tenido ningún altercado con ninguno. Totalmente de acuerdo con usted. Muy bien. Lo que pasa es que también se dan otras cositas, ¿verdad? Que a veces andan buscando otra cosita. Y ahí está donde cae unas personas. Se han dado de todo, Pero excelente el comentario, don Dixon. Don José Manuel. Buenas noches, licenciado. Sí, mi aporte es que creo que las leyes y el marco legal, ¿verdad? Es como
Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Todo dentro del marco legal es muy bonito, pero cuando vamos a la realidad y nuestra sociedad así lo está viendo, y no solo guatemalteca sino mundial, ¿verdad? Es el problema de la corrupción y la falta de valores. También es cierto. Entonces, al final no importa si las leyes están muy bien hechas, ¿verdad? Y tenemos derechos, pero son violados por la corrupción. Totalmente de acuerdo. Me encanta el comentario. Un día platicaremos más sobre esto. Me encanta. Bueno, jovenazos, pasen buena noche. Nos miraremos entonces el día lunes ya con los listados. Muchas gracias. Pasen buena noche. Se cuidan. Gracias, licenciado. Hasta luego, jovenazos. Gracias, Lick. Wow.